¿Se da cuenta usted de lo dependiente que es usted de Dios para el sustento de su vida? La Biblia enseña que su respiración, estimado oyente, está en la mano de Dios. Bueno, me alegro de no tener que pensar para respirar, eso es algo que hago automáticamente. ¿Recuerda usted cuando Belsasar estaba haciendo una gran fiesta para 1000 de sus señores? Y aparece allí, en lo encalado de la pared, una mano escribiendo. El rey Belsasar comenzó a temblar, que le castañeteaban las rodillas. Ellos llamaron a los sabios y consejeros, y ninguno de ellos pudo decirle lo que expresaba aquella escritura. La escritura era Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Finalmente la reina dijo, durante el tiempo del reino de tu abuelo, había un hombre de gran sabiduría que era uno de los consejeros de tu abuelo. Él es del pueblo de los hebreos que fueron traídos cautivos. Fue así entonces que Belsasar ordenó que trajeran a Daniel, que lo trajeran allí a la habitación. El profeta Daniel vio toda la escena de depravación que había allí, de borrachera, de lujuria, las vasijas de oro que habían estado en el templo, santificadas para el servicio de la casa de Dios, las tenían allí para beber el vino, y estaban alabando a los dioses de oro y de plata. Fue entonces que Daniel comenzó, este ya anciano, grande, hermoso hombre de Dios, comenzó a reprender a aquel rey pagano Belsasar, y le dijo, Dios te ha puesto en el reino, y te ha dado la gloria, y el honor, y el poder, y has gobernado sobre el gran reino de Babilonia que Dios le ha dado a tu abuelo Nabucodonosor, establecido en él, pero ha sido puesto en tus manos. Y aún así, tú no aprecias a Dios, sino que has exaltado a los reyes de oro y plata, y al Dios en cuyas manos está cada una de tus respiraciones, tú no lo has glorificado. Estas personas se dieron cuenta de lo dependiente que es el hombre de Dios para su propia existencia. El apóstol Pablo dice acerca de Dios, en Él vivimos, nos movemos y somos. Sí, nosotros somos dependientes de Dios. Aún nuestro mismo respirar, aún así, con ese mismo respirar, ¿cuántas veces nos enojamos y hablamos lo que no debemos en cuanto a Dios? Dios nos ha dado el respirar que nosotros utilizamos muchas veces para hablar mal respecto de Dios. Esa es la realidad. Siguiendo nuestra lectura, ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si Él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Con Él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra y el que hace errar. Él hace andar despojados de consejo a los consejeros y entontece a los jueces. Él rompe las cadenas de los tiranos y les ata una soga a sus lomos. Él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos. Priva del habla a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Él multiplica las naciones y Él las destruye. Esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como por un yermo sin camino. Van a tientas, como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos. Lo que establece todo esto, estimado oyente, es que Dios es soberano. Él gobierna por sobre todo el alma del hombre,
Él hace respirar al hombre, todo eso está en su mano. ¿Quién puede resistir a Dios? ¿Quién puede resistir el propósito, el plan, la obra de Dios? En el capítulo 13, desde el verso 1, dice: He aquí que todas estas cosas han visto mis ojos, y oído y entendido mis oídos. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo. No soy menos que vosotros. Mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Él está pidiendo, en otras palabras, estrechar sus manos con Dios. A mí me encanta esto, me gustaría también a mí razonar con Dios. Pero ustedes, muchachos, ciertamente vosotros, dice Job, sois fraguadores de mentira. Sois todos vosotros médicos nulos. Ojalá callarais por completo, porque esto os fuera sabiduría. Es decir, si ustedes solo guardaran silencio, entonces las personas creerían que ustedes son inteligentes tal vez. Es mejor mantener la boca cerrada y dejar que las personas piensen que usted es un tonto, que abrir la boca y despejar todas las dudas. En el capítulo 13, versículo 6 dice: Oíd ahora mi razonamiento, y estad atentos a los argumentos de mis labios. ¿Hablaréis iniquidad por Dios? ¿Hablaréis por él engaño? Permítame decirle, estimado oyente, ¿cuántas veces se ha hecho esto, inclusive en el día de hoy? Personas hablando iniquidades en nombre de Dios. En otras palabras, ellos supuestamente están hablando de parte de Dios, pero lo que ellos dicen es disparatado. Y Dios dice: ay de aquel profeta que dice: así dice el Señor cuando yo no he hablado. Créame, hay mucho de esto en el día de hoy. Personas que supuestamente están hablando en nombre de Dios, hablando por Él, cuando Dios no les ha hablado. En la carta de Santiago, en el Nuevo Testamento, se nos dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Esto lo dice en la carta de Santiago, capítulo 3, versículo 1. Mire usted, yo me paro aquí como representante de Dios. Cuando yo hablo de Dios y por Dios, debo tener cuidado de que lo que hable sea verdad acerca de Dios, para que usted no se forme un concepto falso de Dios. Porque de ser así, yo seré responsable de que usted haya tenido una falsa idea, un falso concepto acerca de Dios. Hay algunas personas que supuestamente representan a Dios, pero lo están representando falsamente. ¿Por qué digo esto? Porque si usted los escucha a ellos, usted pensará que Dios está arruinado, que Él se retirará de todo el asunto mañana, a menos de que usted responda inmediatamente hoy. Dios parece que está constantemente al borde de la bancarrota. Su programa parece que va a fallar. Este gran plan de Dios parece que está cerca de caer. Dios no puede cuidarlo por Él mismo. Él depende de que usted le fíe dándole una ofrenda de $25. Ya. Eso lo hacen hablando engañosamente por Dios. Como si usted no pone su ofrenda, Dios fracasa. Mi hijo, él se ha suscrito a muchos ministerios radiales de manera que él pueda descubrir qué literatura ellos envían y cosas por el estilo. Él se ha suscrito con el nombre de Benny Smith. Así que nosotros siempre estamos recibiendo esas cartas para Benny Smith. Bien, eso no es tan malo, excepto que nosotros recibimos cartas que dicen cosas por el estilo. Querido Benny, el Señor te ha puesto en mi corazón hoy. He pasado tiempo ayunando y orando por ti, porque el Señor me ha revelado
que tú estás atravesando por un problema especial en este momento. Ahora, permítame decirle, eso es hablar engañosamente de parte del Señor. Primero porque Benny Smith no existe. Ellos dicen, por favor, escríbeme y cuéntame tu problema y adjunta una ofrenda especial para mi ministerio. ¿Se da cuenta? Incluso estos hombres que le dicen a usted cómo prosperar y le dicen que si usted solamente cree, va a tener una gran prosperidad. Y si él solo contribuye, él responde con una ofrenda de $25 en este momento, la obra de Dios ha de ser grandemente expandida y esa gloriosa verdad de la prosperidad puede ser escuchada por miles o millones de otras personas. Eso es hablar engañosamente en nombre de Dios. ¿Cómo odiaría tener que estar yo en esa posición? Así que vemos que Job los reprende porque ellos han estado hablando engañosamente en nombre de Dios. En el versículo 8 del capítulo 13 de Job tenemos dos preguntas. ¿Haréis acepción de personas a su favor? ¿Contenderéis vosotros por Dios? Es decir, ¿peleará usted por Dios? Dios no necesita que usted pelee por Él. Dios no necesita que usted lo defienda. Créame, Él es perfectamente capaz de defenderse a sí mismo. Continúa diciendo, ¿sería bueno que Él os escudriñase? ¿Os burlaréis de Él como quien se burla de algún hombre? Él os reprochará de seguro si solapadamente hacéis acepción de personas. De cierto, su Alteza os habría de espantar y su pavor habría de caer sobre vosotros. Finalmente Dios habla cuando llegamos al capítulo 38, y cuando Él habla, Él lo hace exactamente como Job. Dios reprueba a los consejeros de Job. Quiero decir que realmente cae sobre ellos por todas las cosas que ellos han estado diciéndole a Job. Finalmente Dios dice, pídanle a Job que ore por ustedes, si no, estarán en grandes problemas. Job dice, Dios los amonestará. Ustedes hablaron todas estas cosas por Dios. Es que Job aquí da a continuación algunos de los antiguos proverbios cuando llegamos al versículo 12. Dice, vuestras máximas son refranes de ceniza, y vuestros baluartes son baluartes de lodo. Escuchadme, y hablaré yo. Y que me venga después lo que viniere. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes? ¿Y tomaré mi vida en mi mano? He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Para mí esto es una profundidad de fe. Aquí está Job. Él está en tan mala condición como nunca alguien haya estado. Quiero decir, ¿tú piensas que has pasado mal? ¿Crees que has pasado por tiempos difíciles? Job estuvo peor que ningún otro hombre. Aún así, en esas circunstancias, él dice, aunque él me mate, ¿se da cuenta? Aunque él me mate, en él esperaré. ¡Qué maravilla! ¡Qué fe la de este hombre! Él está diciendo, aunque él me mate, en otras palabras, yo le serviré. Cuán profundo es el compromiso que tiene Job con Dios. Ahora, qué pregunta, ¿no? Estimado oyente, ¿cuán profundo es su compromiso con Dios? Muchas personas se comprometen cuando las cosas les van bien. Ahí puedes apostar que le serviré. Pero las cosas comienzan a cambiar un poco y se vuelven vacilantes. Job está ya en el foso y dice,
aunque Él me mate. Eso es un verdadero compromiso. Esa, precisamente, estimado oyente, es la clase de compromiso que necesitamos el día de hoy. No importa lo que suceda, yo serviré a Dios. A pesar de que sea despojado, aún así serviré a Dios. Confiaré en Dios. Esta es la clase de confianza que nosotros necesitamos, porque cuando usted tiene esa confianza, esa clase de confianza, usted tiene descanso en su vida. Esté en las manos de Dios y entonces podrá descansar. De otra manera, las cosas realmente se pondrán duras para usted. Pero si usted tiene esa clase de confianza, que dice mi vida está en las manos de Dios, y a pesar de que Él me mate, confiaré en Él, entonces usted no puede ser conmovido por ninguna circunstancia. Job dijo, Él también será mi salvación, Él me librará. Oíd con atención mi razonamiento, y mi declaración entre en vuestros oídos. He aquí ahora, si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado. ¿Quién es el que contenderá conmigo? Porque si ahora yo callara, moriría. A lo menos 2 cosas no hagas conmigo. Entonces no me esconderé de tu rostro. Aparta de mí tu mano, y no me asombre tu terror. Solo sal de aquí y no me atemorices con tus miedos. Llama luego y yo responderé, o yo hablaré y respóndeme tú. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. En otras palabras, tú dices que soy tan pecador. ¿Cuántos pecados tengo? Muéstramelos, revélamelos. Mire, estimado oyente, yo pasé un largo tiempo de mi propia experiencia cristiana intentando ser suficientemente justo para que Dios me aceptara y me aprobara. Deseaba recibir lo que se llama el bautismo del Espíritu Santo. Y que evangelistas bien intencionados y otros dirían, pero Dios no llena una vasija sucia. Usted debe limpiar su vaso, sus obras, si es que usted va a ser lleno con el Espíritu de Dios, porque Él es un Espíritu Santo. Y Él no entra en una vasija que no es santa. Así que yo hacía lo mejor de mí para limpiarme. Y le pedía a Dios que me llenara con el Espíritu Santo. Por supuesto, yo confesaba todos mis pecados. Escuchaba a las personas decir, cuando yo fumaba, traje mis cigarrillos y los puse en el altar y dije, Dios, allí están, ya los superé. Entonces Dios me llenó con el Espíritu Santo. Cuando le dije a Dios, Dios, nunca más tomaré alcohol, entonces Dios me llenó con el Espíritu Santo. Cuando dije, Dios, yo iré a China a predicar tu palabra, entonces Dios me llenó con el Espíritu Santo. Ahora mi problema era que yo nunca había fumado, así que no podía dejar el cigarrillo. Tampoco nunca bebí, con lo cual no podía dejar la bebida. Y le dije a Dios que iría a China y realmente confesé todo lo que pudiera pensar que había hecho mal para pedirle perdón a Dios. Hice toda clase de promesas. Haré lo mejor, oraré más, leeré más, estudiaré más, pero aún no recibía el Espíritu Santo. Realmente me preocupó, porque yo tenía un amigo que lo había recibido y yo sabía que él fumaba, y entonces eso no era justo. Yo era más justo que él. No podía comprender cómo en el mundo él podía recibir la bendición del Espíritu Santo en su vida y yo no. Y realmente tuve un tiempo difícil. Oré y le dije, Dios, muéstrame lo que está mal, muéstrame mi pecado. Aquí estaba Job con sus amigos, que le decían, tú eres un pecador horrible, amigo. Esto no hubiera pasado, no te hubiera pasado, a menos que no hubieras pecado realmente. Job dice, muy bien, muéstrame mis pecados, muéstramelos. Tú dices que soy un pecador, entonces señálame dónde, ayúdame, Señor. Ellos decían, bueno, son secretos, Job, tú los tienes allí escondidos. Nosotros no podemos verlos, pero de seguro que están ahí. Job dice, ¿por qué escondes tu rostro? Bueno, usted tiene que darse cuenta que esto ocurre en esta cultura oriental. Usted realmente tiene que ir allí, observar las personas
con sus argumentos para realmente apreciar de qué se trata. Quiero decir, ellos no se dicen las cosas unos a otros. Ellos siempre se están gritando unos a otros. Usted piensa de seguro, aquí se va a armar una pelea. Pero ellos están allí de pie gritando, es su forma, es parte de su cultura, y creo que hasta el idioma inclusive suena como vicioso. Ellos no solo gritan, ellos mueven sus cabezas, mueven sus manos, hacen todos esos gestos. Esa es la manera en que están sucediendo las cosas en este relato que tenemos de Job. Cuando Job llega a este punto, él dice, solo muéstrame. Y ellos dicen, oh. Entonces Job dice, ¿por qué escondes tu rostro? Un poco más tarde, él hablará de otros gestos que son demostrados. Así que para tener una imagen en la mente de lo que está sucediendo aquí, usted debe ver esto con un grupo de acciones y gritos y demás. Ellos no solo están conversando sencillamente unos con otros, no. Ellos están gritando unos a otros con esas acusaciones y demás en un vivo intercambio que se da allí con acciones falsas, diciendo, oh no, y cosas así, pero a los gritos. Job dice aquí, ¿por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? A la hoja arrebatada has de quebrantar y a una paja seca has de perseguir. ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Pones además mis pies en el cepo y observas todos mis caminos, trazando un límite para las plantas de mis pies. Y mi cuerpo se va gastando como de carcoma, como vestido que roe la polilla.